cercano a los 23. Bueno, señor Emilio Monzó, expresidente, presidente. No, presidente hasta el 10 de diciembre. Ah, claro. bueno, no, como el otro día Massa ya hizo la jura, pero no, todavía presidente. Hasta el 10, es decir, perfecto, que el 9 de diciembre, todavía el lunes, soy el presidente de la Cámara, y como me corrigió alguna vez, estábamos hablando de las materias que uno se lleva en profesor de lengua, me dijo que el asta, si yo te digo andar hasta el río, vos claro, te metés al río, no. Entonces el asta claro, es hacia ese, para poner un poco de propiedad en las palabras. Y me quedó para siempre. Bueno, es hasta el 10 de diciembre. Quiere decir que el 9 de diciembre a las 24 horas dejo mi mandato. ¿Pero ya empezás a extrañar, soltás o te cuesta un poco? Nunca me costó ningún lugar de los que he participado. Yo tengo una virgen y un cuadro de mi familia, nada más, y es todo lo que pongo en todos los despachos. Hay mucha gente que los decora para sentirse un poco más en un lugar más cálido, y después cuesta más porque lo personificás y es como que es tuyo. En mi caso son impersonales los despachos, tienen solo eso y a propósito, claro, porque eso no te liga tanto. Pero sí este cargo, quizás porque yo trabajé en esta Cámara desde el año 87 al 95, 97, y me gustó. Yo trabajaba con Durañón y Bedia, que era un parlamentario y que amaba al Parlamento y me lo hizo querer y mucho. Y por supuesto que eso se transfirió ahora cuando asumí como presidente de la Cámara, y siento algo por primera vez de nostalgia de lo que estoy dejando, por primera vez. Y quizás también estoy viendo desde el 2003 hasta la fecha, ha sido una sucesión de lugares, y por primera vez voy a quedar realmente en el llano. Bueno, y eso no está mal, claro, pero es un vacío que desde la psicología claro, uno lo tiene que completar. ¿La primera vez en tu vida que no vas a tener ningún laburo formal? En la política. De la política, creo que sí. Hay una ventaja que tenés yo, gracias a Dios, tengo una familia bien conformada, del cual yo tengo mucho afecto, y eso le da mucho sentido a ese vacío. O sea, cuando me di cuenta de lo que decís, te pusiste a llorar el otro día, cuando te aplaudieron todos. Te quebraste. Yo nunca, no sé, por lo menos en público nunca te había visto. Y esas cosas, sí, me quiebro, y mucho más cuando ocurre que todos tus pares de diferentes partidos políticos te aplaudan. No es un hecho, eso es algo y además no aplauden a muchos tampoco. No, y es algo, te aplaudió el kirchnerismo, te aplaudió el macrismo, te aplaudió claro, todos. Eso es algo excepcional, sale de la rutina, y por supuesto que a uno lo afecta y no está preparado. Para confesar, a mí los homenajes en las sesiones especiales están prohibidos, no por el reglamento. Era la última sesión. A mí me vienen a pedir 2 diputados nacionales un homenaje, creo que uno por el Lara San Juan y otro por el aniversario de algún, no me acuerdo qué acontecimiento, y yo pensé, bueno, es la última sesión, no me voy a poner a pelear por los homenajes. Claro. Y los cedo. El riesgo es que se adhieren después, quieren mucho más homenaje. Claro. Aparte, siendo la última, todo el mundo quiere hablar por última vez. Así que empecé a rechazar los homenajes siguientes, y vino la diputada Macetani y me dice, te vengo a pedir un homenaje. Y digo, mirando al recinto, porque yo estaba en la sesión, le dije, no, bajo ningún punto de vista. Ya está, di 2 y no cedo más. Y le digo, pero ¿a quién vas a homenajear? ¿Qué vas a homenajear? No lo sé, me dice. Y digo, entonces, ¿cómo vas a pedir un homenaje? y no lo podías creer. Claro, no me quería decir. Entonces vuelve y Graciela manda el mensaje a la convivencia democrática. Y yo dije, qué raro, la convivencia democrática, un título tan general, un homenaje. A la convivencia. Y la miro y me mira con autoridad como la que tiene ella de por sí en la Cámara. Sí, le queda un poquito de frío. La mirás a Camaño y son de los jugadores que vos tenés que prestar atención en el recinto. Y me pone cara como diciendo, me tenés que dar ese homenaje. Y yo no sabía nada. Le digo, bueno, en la última sesión pensé lo mismo, ¿cómo no le voy a dar a Graciela Camaño ese homenaje? Y bueno, y después transcurrió lo que era para vos, era una trampa que te habían hecho. Sí, lo que todo el mundo vio. Y fue muy lindo. Muy lindo. ¿Qué pensaste en ese momento? No sé, en muchas cosas. Pensás, es todo muy rápido en la trayectoria, en el esfuerzo que hiciste y en la compensación de
ese aplauso de todas las partes. Y pensás también que se puede en Argentina hacer cosas en conjunto y dialogar todos, ¿no? Porque también eso queda debajo de ese reconocimiento. Me parece que hay algo bueno para mirar que fue de todos, ¿no? Y que no, se puede construir con todos. ¿no crees que fue eso lo que faltó? Del gobierno que estoy hablando, ¿no? De Macri. Sí, faltó sin duda. ¿Por qué? Creo que porque de ambas partes, ¿no? Pero en este caso la responsabilidad era del gobierno, la misma responsabilidad traslado al gobierno que va a venir a partir del próximo martes. Claro. Nosotros en el 2015 se llega por un contexto que trasciende a los méritos que nosotros seguramente tuvimos para armar el espacio Cambiemos, pero que era una sociedad que votaba a favor o en contra de Cristina. Claro. Y creo que eso hay que saber y ser consciente de esa situación, porque si hubiéramos parido desde ese lugar, seguramente las cosas, consciente de ese lugar, las cosas lo hubiéramos hecho de manera distinta. ¿En 2015 la gente no votó a favor de Macri, sino en contra de Cristina? Sí, sin ninguna duda que fue así. Y que continúa siendo la Argentina si no se encuentra una alternativa que mejore esto, va a seguir votando de esta manera. Entonces, a partir de ahí, resulta que es muy práctico desde el punto de vista electoral y del sostenimiento del gobierno ese contraste. Claro. Y comienza a ser ese contraste casi el objetivo de gobierno. Un objetivo electoral se traslada a un objetivo de gobierno. Claro. El famoso del enemigo Cristina, hay que polarizar. Claro, pero eso no genera la pausa, que la pausa para haber una pausa, tiene que ser acordada con la oposición, tiene que ser acordada con el todo. Un poquito para gobernar. Y la pausa es para gobernar y poner ciertos temas como política de Estado. Esa pausa nunca lo tuvimos. Nosotros ingresamos y hicimos de la grieta o del contraste entre ambas partes un hecho político de manera permanente que reditúa electoralmente, porque en el 2017 tuvo un rédito cuando aparece Cristina nuevamente al escenario como candidata en la provincia de Buenos Aires, y redituó en el especie de balotaje que tuvimos anticipado en este 40 puntos, este contraste. Claro. Ahora, pero eso esconde... No alcanzó. No alcanzó, pero es... Pero digo, te separo a vos del hicimos, porque, a ver, acá lo dijimos 1000 veces, y no es para chuparte las medias ni mucho menos, pero digo, vos, Rogelio Frigerio, no sé, Mario Negri, Nicolás Mazzota, algunos más, seguramente me estoy olvidando de varios, pero le llaman el ala política, no sé, el nombre que vos quieras, pero lo que decían, paremos un poco, basta de la grieta, ampliemos la base de sustentación política, dialoguemos, charlemos, hagamos acuerdos. Claro. ¿Por qué pensás que no le dieron bola? Creo que hay un punto que raya algo de soberbia que ocurre producto justamente de no analizar claramente la intención de la sociedad. Y cada elección era como una especie de bendición para poder o para apreciarlo como cierta superioridad frente al otro. Claro. En vez de invadir un espíritu magnánimo de cada situación de estas características, lo que hizo que el espacio se cerrara más y se buscara más el dogma, el homogéneo, que lo heterogéneo. ¿Soberbia de quién? Y del gobierno. Pero ocurre, ¿de qué persona? Lo generalizo, pero el responsable del gobierno es el presidente de la nación, que ocurrió anteriormente y que ocurrió también en el propio kirchnerismo. Yo digo, el patio de las palmeras es algo parecido a lo que estoy diciendo de parte de este gobierno, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a observar con mayor atención, porque ahí es donde está el problema de la falta de unidad de los argentinos. El kirchnerismo también empieza una oposición casi testimonial, dogmática, donde se produce un quiebre inmediatamente con el peronismo en el bloque. El kirchnerismo en el 2015 tenía un bloque de casi 120 diputados y se le va lo que es la franja peronista justamente
etcétera. Muchos, casi todos los diputados nacionales que dependían de los gobernadores forman un bloque que después llegó a ser de 30 diputados nacionales, que no tienen nada que ver con la guita, que hacen un esfuerzo permanente para unir a los argentinos, que son conscientes de la administración porque tienen una relación muy directa con su gobierno de turno. Yo recién decía ampliar la base de sustentación. Política, sí. ¿A quién te hubiera llevado? Vamos con nombre y apellido. ¿A quién? Yo sé que vos te llevas bien con Massa, con Florencio Randazzo. ¿A quién? Che, estos tenían que estar con nosotros. Bueno, lo estás sacando con... A ver, Sergio en su momento y Sergio en este último momento, Florencio, Omar Perotti. Martín Lustó en ese momento fue de embajador en Estados Unidos, pero a mí me hubiera gustado que en ese momento sea parte del gobierno, no embajador de Estados Unidos. Y no recuerdo, pero un UNIAC, digo hoy, en tiempos de hoy, pero yo no lo tenía en ese momento en el radar, pero figuras como eso, como algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires. En mi caso, en la Cámara de Diputados, yo tengo un equipo formado por Ricardo Angelucci, que viene del Frente para la Victoria. Ahora, sin duda, es una persona que dentro de la función pública es excepcional, tiene trabajo y tiene antecedentes espectaculares. Marcio Barbosa era el segundo de Florencio Randazzo. Tengo Florencia Romano del PRO, que tuvo y que ahora trabaja va a colaborar con Sergio en el próximo gabinete. Pero digo, había una heterogeneidad en todos esos funcionarios que también tienen que ver con el aplauso del otro día, todo ese equipo conformado por todas las banderas políticas. Ahora, no me fijé cuando tuve que citar o convocar a alguno de estos funcionarios su procedencia o origen partidario, sino su eficacia, eficiencia en la gestión, su transparencia, y bueno, este es el resultado. Vos que más o menos algo entendés del funcionamiento del poder, ¿quién pensás que va a tener la última decisión en las decisiones, valga la redundancia, importantes? ¿Alberto? ¿Cristina? ¿Massa? Sin duda Alberto Fernández. Alberto. Sin duda, porque es el próximo presidente de la Nación. Es él quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el Ejecutivo. Por supuesto que va a ser consciente que conforma una coalición o un armado político donde convergen dirigentes importantes como lo que acabas de describir. Tendrá él la habilidad política para buscar consentimientos internos, que siempre ocurre en cualquier espacio de esta La pregunta me tenía una trampita, que era, yo leí un reportaje hace muy poquito que te hicieron a vos, donde vos dijiste que en verdad Marcos Peña, que fue jefe de gabinete de Macri, terminó trabajando para complacer a Macri y no para complacer a los argentinos. ¿Vos no pensás que va a pasar algo de eso en el gobierno que viene de Alberto? Que por ahí las guerras con el kirchnerismo... Yo no lo quiero personificar en Marcos Peña. Esto en cualquier libro de teoría política está ya descrito. En mi caso, yo estoy rodeado de gente que pertenece al Palacio y a la Corte. Esa gente sabe cuándo vengo de mal humor, cuándo vengo... Los cortesanos, que así siempre. Sí, se caracterizan los cortesanos, que son personas que te observan directamente a vos. La administración pública también tiene esta característica. A ver, el que lidera, por eso también en la pirámide de la administración se reservan los cargos jerárquicos para la política, porque supuestamente la política tiene la capacidad de innovación permanente. Pero la administración pública tiende al statu quo, no quiere cambios. Y tiene una ventaja la administración pública, que son miles de personas que observan a una sola. En las cárceles hay pabellones que se rotan los guardiacárceles, porque a través de la hendidura de la prisión, de la celda, empiezan a dominar al guardiacárcel, solamente por la simple observación diaria de cómo viene de aspecto, si está mal, si no está bien vestido. La administración pública tiene mucho de esto. Entonces, el punto es, por eso no hay que ponerlo en una sola persona. Si te atrapa o no te atrapa esta administración. Y después tenés el cortesano, que está muy ocupado y que yo tengo. Hay gente que sabe que me gusta tomar, cuando llego bien, dónde me gusta sentarme, que está atento a esa situación. Si yo al cortesano le traslado el poder, entonces el poder va a tener como objetivo que yo esté bien, pero no que esté bien la gente. El cortesano, estoy pensando quién es. Eso fue Marcos Peña. No quiere personificar. Es un esquema, Hay gente
que vive cerca del poder, y no es Marcos Peña, no, porque Solamente. Marcos Peña, y quiero decir, ha hecho en muchas cosas bien a Mauricio Macri, porque este tipo de esquema, los que están alrededor tuyo, seguramente te mejoran Te contienen. lo que vos sos, porque ellos te observan. Ahora, si vos les trasladás el poder, es una cosa distinta. Entonces, los que legitiman y tienen un activo que viene de origen, son más difíciles de conducir. ¿Por qué? Porque quien viene legitimado, cuando vos le das una orden, si esa orden afecta a su propia legitimación, seguramente te lo discuten. El que viene con votos. El que viene con voto Claro. o con un prestigio, un carrera. melconian. Digo, vamos a poner una cosa, vos perfecto. un melconian, vos no le puedes mandar a hacer cualquier cosa a un Yo melconian. tengo una carrera porque atrás. melconian tiene Claro. una carrera. Claro. Lo mismo que a un cornejo que tiene un peso propio, Claro. o a un lustó que tiene peso propio. Claro. Entonces, ¿es difícil conducir los que tienen una legitimación propia? Sí, Claro. pero también esas personas que vienen con un prestigio propio son los que te va a cuidar que vos no descuide a la gente, porque su interés es estar bien con la gente. Claro. Esto es un esquema de poder Emilio, lo que estoy estamos escribiendo. hablando con Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Con Vidal te llevas mal? No me llevo bien. Pero bueno. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno. ¿Pero por qué? Ya, no sé, Pero, me parece digo, que hay algo muy subjetivo, no ¿de objetivo. ella o de vos? ¿O de los dos? Creo que más de ella. ¿Por qué? Es difícil llevarse mal con vos. Sí, pero no sé, bueno, alguna vez tendremos una conversación más. Puede ser porque vos en un momento le dijiste yo haría esto en la provincia de Buenos Aires para ganar y no te dieron bola y ahí empezó. No lo sé, pero bueno, hubo un momento que nos distanciamos y... 2013, ¿no? 2015. Quizás también el haber decidido, y creo que desde ahí nunca pudimos salvar esa situación, que ella vaya de candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Vos querías que sea Massa el candidato. No. El motivo fue que con Mauricio Macri salíamos por el país. Nosotros buscamos en el 2013 que sea Gabriela Michetti la candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. Sí. Porque a criterio nuestro, en la estrategia que teníamos política, si Gabriela Michetti era candidata a diputada nacional en el 2013 por la provincia de Buenos Aires, Massa no tenía posibilidades de salir. Porque Massa, para salir del espacio que estaba, tenía que tener asegurado el triunfo. Nosotros con Michetti le sacamos 10 puntos de mínima y asegurábamos que Massa no salga. Para mí, si Massa salía y ganaba, era el próximo presidente de la nación. Michetti dice que no, de Narváez dice que no, que también lo fuimos a buscar. Fue indignante para mí todo lo que hice para que eso ocurriera. Indignante, lo peor de mi carrera. No, horrible. Y terminé con una listita en lo de Sergio en Tigre, pidiéndole, mendigándole 3 cargos, una cosa horrorosa. Gana Sergio y se convierte naturalmente en el candidato a presidente hacia el 2015. Creo que ahí él se equivoca. Creo que él fue a buscar un sector que no correspondía y nos dejó un espacio y nos permitió crecer todo ese tiempo. Pero la pregunta del periodismo era, ¿quién es tu candidato a gobernador, Macri? Y Macri, Sarasa, porque no lo teníamos el candidato a gobernador. Y un día se nos ocurrió que María Eugenia podría ser una buena candidata. Así que caí en el experimento de siempre, de buscar a alguien de la capital federal para importarlo a la provincia. Como siempre. Y funcionó. Siempre, y como es ahora. Y funcionó muy bien. Y funcionó, pero por el contexto. Y María Eugenia, la verdad que se jugó muchísimo, porque ir a la provincia de Buenos Aires midiendo en ese momento 3-4 puntos, recorrerla, molesta seguramente conmigo, pero puso mucho de lo que hay que poner en la provincia, no dejó un distrito sin pisar. Y después el contexto la llevó a ser la gobernadora. Pero desde ahí, desde esa decisión que no conocía la historia oculta de la pelea. Ella no quería y la convencieron, me parece, ¿no? Sí, pero estuvo bien porque el gesto de ella venía ya con una muy buena imagen después del himno americano acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Era una figura que crecía y de repente de los pelos nosotros la llevamos a la provincia de Buenos Aires para que sea candidata a gobernadora y ella aceptar ese desafío solamente, nunca pensando en llegar a gobernar, solamente en ubicar el espacio, ese vacío que tenía Mauricio
y después hizo todo el esfuerzo y el resultado fue exitoso. Te quedan 5 minutos, tengo noticias, 5 Sí. minutos más y charlamos para adelante, para el futuro. Dale. ¿Qué vendrá con Emilio Monzó? ¿Será candidato a qué? ¿En el 2021? ¿A gobernador en el 2023? ¿Y Epa. el futuro del gobierno también? Dale. Tarde 6 minutos, lo está retando Emilio Monzón, Me reta Emilio Monzón. al aire, por Sí, fuma. sí. ¿Qué hace Emilio con No, pero un paquete, ¿no? Un paquete paquete es por mucho. día. Eso es un disparate. ¿Fumaste en tu vida una vez? Nunca. En cigarrillo, digo. Nunca porque- jamás. Ah. No fumo. Después fumo bajo el agua, pero... Abajo el agua fuma, sí. No, pero un disparate. Pero de recomendable, porque tenés No, autoridad. sí, Pues sí. yo le Tiene digo, dos, Johnny. Tiene dos. Dos paquetes por no Es mentira, encontraba es uno locura. por día. No Tiene llega dos. con uno. No, llega con llego uno. con uno. No llega con Hoy uno. tengo un día largo, por ahí fue un poquito más. Qué locura. ¿Qué va? Vos sos sano, impecable, ¿no? Pues sí, esas cosas. ¿Vos No. actividad física hacés? Sí, ¿Cómo? también. ¿Qué haces? ¿Gimnasio? Gimnasio. Bien. Y no, antes jugaba al fútbol, pero... Con el Morphy te cuidás, Tengo ¿con la comida? Sí, también. Bien. También me cuido. Son sanos los de Cambiemos en general. Sí, ¿no? sí, se puede decir que sí. Sí. Sí, Bueno, sí, ex me- Cambiemos. Cambiemos. No, Cambiemos. ¿Cambiemos? No, Cambiemos. Yo sigo siendo ¿Vos de Cambiemos. ¿Cómo te definís? Peronista. Peronista. Pero el peronismo está en el frente de todos. Epa. Pero hay peronistas que están acá en Cambiemos. Sí, pocos. Santilli, Ritondo, Tilly, Bueno, Ritondo, bueno. Pichetto. Durán Barba. No. Caíste en la trampa. Ahí te la trampa. ¿Pichetto no fue como un reconocimiento tardío del error que charlábamos antes? Sí. Fue un reconocimiento tardío y fue una oxigenación. Pero la oxigenación no es solo Miguel por lo que vale él y mucho, Ujú. sino también porque la gente sintió la apertura por primera vez. La gente nuestra reconoció la apertura, pues la apertura la estaban pidiendo A todos. gritos. Y Pichetto fue una señal clara hacia esa apertura. Tardía, porque Tardía. terminó sí, saliendo sí. mal. Sí, tardía. ¿Y al futuro gobierno cómo lo ves? ¿Qué esperas de Alberto Fernández? Lo primero que espero como argentino es que tenga un buen gobierno. Yo no soy de los que desean, como si fuera un partido de fútbol, un mal gobierno al presidente que viene, porque me estoy perjudicando a mí mismo como argentino. O si a él le va bien como presidente de la Obvio. nación, le va a ir mucho mejor a la Argentina. Y el primer deseo es terminar con esta confrontación y esta tensión, que el poder lo derrama al resto de la sociedad. La sociedad está tensa producto de esta situación. Creo que desde la 125 para poner la Del grieta 2008. es más grande, Sí, más, sí, más es larga, histórica, pero el sí. último movimiento tectónico Sí. fue en la Campo. 125 Y ahí arrancó y creo fuerte. que sería bueno que llegue el gobierno que pacifique. Pero es verdad lo que decís, esa la situación. grieta es histórica, unitario Sí. federal, bla, 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 pero Pero- hasta el 2008 veníamos como La tranquilos. guerra con el campo, ¿no? Que desató todo. Bueno, Claro. pero después fue más allá del, Sí, del sí, campo y me parece que eso lo tenemos que, este gobierno lo tiene que terminar de una vez por todas. Cuando dijiste otra, Cristina fue de las dirigentes más importantes, o la más importante de los últimos 10 años. Sí. ¿De verdad pensás eso? Claro, pero no es es una calificación en cuanto es si es buena, si es mala, cómo es como dirigente. Realmente, si uno mira en los medios de comunicación y si mira este último resultado y si mira lo que es esta campaña de contraste que hizo el propio Cambiemos con la figura de Cristina, quiere decir que siempre Cristina fue el mojón para bien o para mal. Claro. Entonces eso es indiscutible, que la referencia de la oposición es Cristina Kirchner y la referencia de los que van a ser oficialistas es la propia Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué es lo que hay en discusión? ¿Y la referencia de la oposición ahora cuál va a ser? Ahora la referencia de la oposición debería ser una masa crítica conformada por una nueva dirigencia, que estaría, a mi criterio, en esa mesa un Alfredo Cornejo, saliente y exitoso gobernador de Mendoza, un Gerardo Morales, un Mario Negri, un Martín Lustó, Todos el radicales. radicalismo, continúo, Ah, un Horacio Rodríguez Ahí Larreta, va, metió el pro. una María Eugenia Vidal, ahí está. un Rogelio Frigerio, un Pablo Yapkin, que estoy diciendo algo que Sí. pobre Pablo no tiene, pero Sí, un Pablo está Yapkin muy que bien. va a ser intendente de Rosario, figuras políticas de esta característica que me parece que al no haber un liderazgo que sobresale, esa masa crítica compensaría esa deuda. Fuerte. Es fuerte, es Todo fuerte. lo que acabas de decir es Es fuerte. muy fuerte. Lo que no, el nombre que te faltó. Me es faltó fuerte. una persona. Lo dijiste, pará. Creo que esa persona que me faltó, que es Mauricio Macri, Ahí va. creo que tiene que estar por encima de esa mesa como expresidente. No, yo de él deseo que no lo quiero ver pintado de amarillo, porque es la única
identidad que se sobrepone a las partes. Es decir, lo único que se identifica al todo es su figura política. Si su figura política se convierte en una figura dogmática, como lo fue Cristina al inicio del 2015 y la causa que tuvo dentro del bloque por tener esa actitud, no es bueno para Cambiemos. Mauricio hoy tiene que ser una persona que esté por encima y que nosotros respetemos como expresidente de la Nación y que ayude a la transición y que a una nueva generación política en Argentina comience a ¿Puede volver a ser candidato? Puede volver a ser candidato, obviamente. Pero, no lo está jubilando. No. Pero a mí me gustaría... Más o menos. Un poco sí, me parece. Si queremos, sí, un poco sí, porque si este país comienza a ser un país normal, los presidentes tendrían que caminar normalmente, tendrían que ser figuras de consulta, como es en cualquier país del mundo normal. Acá nos afianzamos y nos quedamos aferrados al poder y queremos estar hasta que te mueras. O sea, para vos no tendría nada de malo si Macri para mí sería, se jubila. No, políticamente no, se jubila de los cargos. Políticamente no se puede jubilar una persona que tiene el activo de haber sido presidente. Se tiene que jubilar de los cargos. Tiene mucha riqueza por lo que ha sido. Entonces hay que aprovechar de esa riqueza y él tiene que aprovechar de esa riqueza. Son activos que vos no puedes dejar. Tomo algo, ¿no? Vos decís, Macri debería jubilarse de los cargos. Cristina no fue presidenta 2 veces y no se jubiló. Está bien, pero bueno, yo digo una expresión de deseo. Okay. De ahí a que lo hagan es otra cosa. Pero en un país normal, si nos ponemos si nos ilusionamos un poco, creo que eso sería una cosa, sería un adelanto. Porque las generaciones políticas en nuestro país son difíciles de superar. Nosotros estamos con los mismos políticos de hace 20 años, cuando cualquier otro rubro cambia y tiene otra dinámica. Y parece que en la política esa dinámica no sigue y acompaña a la sociedad. Pero siempre la alternativa es la estación anterior. Y yo quiero que la alternativa sea una estación para adelante. En eso tengo mucha confianza en esa generación política. Los de los 40 y pico y un poco. Sí, 50, bueno, 40. Pero imagínate esa generación que tiene que tener la oportunidad, está en el momento justo para poder gobernar. Generación producida por la democracia. Por lo tanto, es generación que tiene una educación basada en la tolerancia, en el diálogo. Bien. Me parece que esa generación hoy tiene la oportunidad en el país de comenzar a gobernar. Yo me imagino, te está escuchando Macri mientras amuebla su nuevo departamento, ponle, ¿no? Y Emilio Monzó está diciendo que Macri, después de sacar el 40% de los votos con una economía destrozada, dice que ya no tiene que competir más electoralmente. No le debe caer muy bien, porque hay pocos políticos en la Argentina con 40% de votos encima. Yo hago una apreciación. Él yo no soy nadie. Él va a hacer lo que él tenga ganas de hacer. Pero te pregunto otro, los votos de él, ¿quién los debería capitalizar? Larreta. No, dije la masa crítica. Los votos, creo que en el PRO, naturalmente, la sucesión de su partido es de Horacio Rodríguez Larreta. Después hay otros actores que conforman esta coalición que tienen que ser parte de la decisión que viene. Y estoy hablando desde una ilusión que tengo como político, como dirigente, de que cualquiera, se hubiera llamado en vez de Mauricio Macri, se hubiera llamado Urtubey, el presidente, estaría diciendo... No es porque sea Macri, no es personal. No es personal, lo estoy diciendo desde un punto de vista que nos cuesta a nosotros salir, y que creo que eso también nos cuesta salir de la grieta, porque seguimos hablando de antípodas, y esas antípodas son las que nos están gobernando. Es difícil, creo que la generación esta que viene está más corrida hacia el centro. Y hoy es difícil encontrar un buen resultado o un resultado exitoso en ese lugar. Pero si esa generación tiene esa oportunidad, yo no tengo ninguna duda que vamos a tener mucha probabilidad de terminar con esta grieta. De un lado Larreta, Vidal, Cornejo, Lustó, del otro lado Urtubey, del otro lado Massa, Kicillof. Van más hacia el centro. Es que lo vi en el recinto, cómo se manejaban en el recinto. Marco Lavagna, todos ellos, Diego Bocio, entre ellos Pablo Cosiner, había un diálogo permanente. Ojalá. Digo, es una expresión de deseo. Pero se tienen que correr Cristina y Macri, los dos. O correrlos. Es decir, habría que ver cómo hay que poner lo que hay que poner para estas cosas. Creo que hubo un intento en esta elección pasada de formar esa tercer vía y terminó diluyéndose, pero hay que volver a hacerlo porque le va a hacer muy bien al país. Habíamos
pactado, estás un poco enfermucho, no sé, estás con... Sí, estoy con gripe. Con gripe, así que te dejamos tranquilo. Una sola crítica que te vamos a hacer, no, tampoco es tu culpa, laburaron poco los diputados, como casi todos los años de elecciones. Claro, pero porque la mirada está puesta en la cantidad de sesiones y en la cantidad de leyes y al extremo... Y laburan en comisiones. Y al extremo, no solo eso, y al extremo de... hay un control de cuántas palabras dijo en el recinto un diputado. Y todo eso lleva, es más, me lleva a las sesiones en muchos casos a ser pesada, porque el diputado sabe que tiene un control de la cantidad de letras que dijo, y el diputado entonces me lee un discurso para compensar esa crítica afuera. Porque en parlamentario.com le cuenta la cantidad de palabras. Porque el mismo reglamento prohíbe la lectura, ahora ya la costumbre la ha hecho una cosa común, y se hace muy, muy pesada la sesión. En los lugares parlamentarios como España, hay veces que no hay sesiones durante un año porque no hay conformación del cuerpo, porque no se ponen de acuerdo. Y tampoco tenemos que ser una máquina de tirar leyes. Creo que los diputados trabajan y mucho, trabajan en su distrito, trabajan en sus comisiones. Después hay diferentes características. Vos tenés parlamentarios como un Mario Negri, un Agustín Rossi, que son excelentes oradores. Después tenés gente que trabajan el proceso de las leyes y a lo mejor no tienen capacidad oratoria y le exigen estas revistas que sean oradores, y a lo mejor son excelentes técnicos. Digo, hay que mirar con un poquito... Máximo, ¿cómo es? Máximo es una persona de mucho diálogo. Nosotros comenzamos con un conflicto de negociación con el despacho famoso, me había olvidado. y a partir de ahí siempre tuvo una buena relación con nosotros, un buen trato y un buen diálogo. Es un tipo de dialoguista. Bueno, dialoguista. No nos dijo qué va a hacer nada más, pero lo dejamos para la próxima entrevista. ¿Qué vas a hacer? Sí. Queremos saber qué vas a hacer. Me voy a tomar unos días con mi familia. Pero después de eso, en marzo. ¿Dónde te vamos a ver en marzo? No lo sé. No, en el 2021 quiero saber yo. No lo sé. ¿No vas a ser candidato? Realmente no lo sé. No lo sé. El candidato es una figura que hay que pensarla muy bien. Es una figura muy profesional. No es lo mismo el rol que he tenido estos años, donde vos tenés que comenzar a tener un discurso más focalizado en la gente. El mío todavía es un discurso muy dirigencial. Hay que tener mucha exposición y popularidad, que es una decisión de vida para cualquier persona. ¿Qué te parece? Porque uno tiene hijos, Familiar. tiene familia, y uno se expone. Y mis nenas, no es como en la época mía, entran a las redes mucho más que yo, yo no ni entro a las redes, tienen información sin filtro, y por lo tanto una persona expuesta, hay gente que le gusta a esa persona y hay gente que no le gusta, y desde el anonimato puede agredir mucho, y quizás uno que abraza esta profesión está preparado en su piel para esa crítica, pero un hijo de uno no tiene por qué estar preparado para esa situación y lo puede afectar mucho. Entonces uno expone, no solo se expone uno personalmente, sino que expone toda su familia. Gracias, Emilio, por haber venido. Me parece que creo que hay consenso de todo lo bloques. Fuiste un muy buen presidente de la Cámara de Diputados, y también está bueno decirlo en un programa donde criticamos mucho a todos, que podamos decírtelo también en la cara. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por invitarme. Emilio Monzó, 2 minutos, dale.